y para mí es un gran placer poder contar hoy con Guillermo Solana para cerrar este ciclo, que creo que no necesita muchas presentaciones porque todos ustedes lo conocen sobradamente, pero simplemente querría recordar que Guillermo es doctor en filosofía con una tesis sobre la teoría estética de Vincent van Gogh, con lo cual es un gran conocedor de la cultura artística del siglo XIX y es también profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerció como docente hasta el año 2008, si no me equivoco. Y en 2005 fue nombrado, como saben, director artístico del Museo Thyssen, donde ha comisariado muchísimas exposiciones. No puedo citar, evidentemente, todas las exposiciones de las que se ha hecho cargo, pero sí algunas de las más destacadas. Una exposición que tuvo muchísima repercusión, Gauguin y los orígenes del simbolismo. También ha sido comisario de la exposición Richard Estes, Van Gogh, Los últimos paisajes, Las lágrimas de Eros, una exposición muy interesante, Heroínas, también la monográfica sobre Antonio López y bueno, muchísimas más exposiciones que ustedes como público habitual del museo seguro que conocen. También decir que es autor de varias publicaciones. Ha sido responsable de las ediciones de los diarios de Delacroix en 1987, de los escritos de arte de Diderot, editados en el 94, de la crítica de arte de Baudelaire, editada en el año 97, y también de la antología de escritos El impresionismo, la visión original, también del año 97. Y es autor también de muchos artículos, etcétera, muchos de ellos que versan, como decía, sobre la pintura del siglo XIX. Y le agradezco mucho que esté hoy aquí y le cedo la palabra. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Quiero dar las gracias no en mi papel como conferenciante, sino como director artístico, quiero dar las gracias a Ana Moreno, a la directora de Educatissen, del Departamento de Educación del Museo, y sobre todo a Patricia Mayayo por haber dirigido este ciclo, que ha tenido un nivel excelente, muy alto. Y bueno, me siento muy honrado de estar en el último lugar, no para contar lo que suelo hacer cuando intervengo en estos ciclos como comisario, que es explicar la exposición, sino para hacer algo distinto. Cuando uno lleva ya un mes explicando una exposición, resulta algo cansado y me apetecía plantear algo que tuviera más que ver con el desafío de este ciclo, que ha sido descubrir, suscitar preguntas, cuestiones críticas a propósito de, más allá de la recepción habitual, más allá de la recepción, digamos, convencional o conformista de Renoir. El título puede sonar algo raro y lo explicaré, se entenderá al final de la conferencia, si no se entiende ya. Quiero empezar hablando de un cuadro que no tenemos en la exposición. Voy a hablar de muchos cuadros que no están en la exposición. Dejando de lado, normalmente cuando se escribe, por ejemplo, el texto del catálogo, se usa una hipocresía característica de los comisarios de exposiciones en los museos, que es hablar lo menos posible de las cosas que no están incluidas, que no se han conseguido, claro. Hay que potenciar lo que está incluido y no exaltar lo que no lo está, para no poner de manifiesto pues, las fallas, las taras que toda exposición tiene. En este caso no voy a hacer ese papel de propagandista de la exposición y voy a hablar de todos los cuadros que no están incluidos, pero que necesitemos conocer y ver aquí. El primero de ellos es el cuadro que es el cuadro que más echo de menos en la exposición, pero que nunca esperé que estuviera en realidad, porque es un cuadro del Metropolitan Museum de Nueva York,
que se presta muy rara vez. Creo que la última vez que se prestó fue cuando la exposición del impresionismo y la moda en París, Nueva York y Chicago, y que es un cuadro soberbio, si quieren un cuadro, desde luego no un cuadro avant-garde, no un cuadro de ruptura moderna, pero sí un cuadro donde Renoir demuestra estar a la altura de cualquiera de los maestros antiguos, cualquiera de los grandes maestros antiguos. Sobre este cuadro, claro, se ha hablado muchísimo desde que llegó a la colección del Metropolitan. En el boletín del Metropolitan de 1937 se explicaba que esta Madame Charpentier, que es la protagonista del retrato, la señora Charpentier, encargó a Renoir que pintara un imponente retrato de ella misma y de sus dos niñitas. En la respetadísima monografía de Michel Drucker, publicada en 1944, sobre Renoir, se vuelve a hablar del portrait de Madame Charpentier et de ses filles, y de sus hijas. En un catálogo de la Galería Wildenstein de Nueva York se vuelve a mencionar a Madame Charpentier and her daughters y sus hijas, o en la revista Art News, por citar solo algunos casos de fuentes de mucha autoridad en la literatura artística, digamos, del siglo XX. Lo más asombroso de todo es que en alguna ocasión dicen que el propio Renoir se refirió a este cuadro utilizando el título apócrifo de Madame Charpentier y sus hijas. Pero ese cuadro, Madame Charpentier y sus hijas, en realidad nunca ha existido, porque el retrato y su verdadero título es Madame Georges Charpentier y sus hijos, si utilizamos el masculino como género común, Georgette Berthe y Paul-Émile Charles. La que está cabalgando al gran perro, que por cierto también tenía un nombre, se llamaba Porthos, como uno de los mosqueteros, es Georgette Berthe, la hermana mayor, y el que está sentado en el sofá, sí, el pequeño caballero que está sentado en el sofá es Paul-Émile, que por cierto tuvo una vida muy corta, murió solo con 20 años. No sé, me disculparán, pero no sé bien de qué. Mientras que su hermana sobrevivió muchos años. Claro, la confusión de todas estas fuentes con tanta autoridad que he citado, ¿no? El boletín del Metropolitan Museum en 1937, Michel Drucker, la Galería Wildenstein o la revista Art News, es hasta cierto punto comprensible, porque Georgette y Paul-Émile van vestidos exactamente igual, como pueden comprobar. A veces se nos recuerda que antes de 1914, en los países de Europa Occidental y de Norteamérica, los niños hasta los 5, 6, 7 años, dependiendo del contexto, dependiendo de la clase social, sobre todo vamos a hablar de la clase media y media alta, vestían de manera parecida. A veces se dice que había, no obstante, inflexiones, que había diferencias, aunque fueran sutiles. En este caso no las hay. Los dos llevan un vestido, bueno, yo no sé describir los vestidos, pero llevan lazos por todas partes y llevan un cabello también más o menos peinado igual, suelto con los rizos, y hasta las actitudes físicas son muy parecidas, ¿no? Tenemos más retratos de los niños Charpentier de Renoir. Bueno, Madame Charpentier hay que recordar que era la mujer del más importante editor de novela de la segunda mitad del XIX. El editor, por ejemplo, de Zola, de Émile Zola, o de Maupassant, de los naturalistas. El editor de esas portadas amarillas de novelas que aparecen profusamente
por ejemplo, en la pintura de Van Gogh, en las Naturalezas muertas de Van Gogh, y que vendieron miles de ejemplares en aquella época. Un tipo enriquecido rápidamente, un tipo de nouveau riche, de nuevo rico, muy progresista, muy abierto a la movilidad social, de ideas modernas, que tenía un salón, o más bien su mujer, Madame Charpentier, tenía un salón donde acogía a algunos de las mejores cabezas del París de la época, ya fueran escritores, pintores, músicos o políticos. Renoir fue descubierto por Madame Charpentier. Madame Charpentier descubrió un cuadro de Renoir, El pescador de caña, que le encantó y, bueno, pues tuvo Madame Charpentier decidió que ella iba a ser la protectora, la mecenas de Renoir y que lo iba a introducir en la buena sociedad parisiense. Y lo decidió en un momento que era estratégico para Renoir, porque Renoir estaba cansado, llevaba una década asociado a los impresionistas, al grupo impresionista, y estaba harto de pasar hambre y de no tener éxito y de ser representado como un radical o un revolucionario, que era lo último que él deseaba ser, ¿no? Hacia 1877-78, Renoir virtualmente rompió por dentro y comenzó a romper por fuera con el grupo impresionista, aunque desde luego su amistad con algunos de los impresionistas perduraría durante muchos años, pero dejaría de exponer voluntariamente en las exposiciones del grupo y se lanzaría a esa carrera que está, yo creo, bien reflejada en la exposición, por la cual él se concentra en el retrato de encargo durante los últimos años 70 y toda la década de los 80 e incluso en adelante. Bueno, cuando Madame Charpentier conoce a Renoir, el primer encargo que le hace es este de su hijita, de Georgette, como prueba para saber si Renoir es merecedor de ulteriores comisiones, ¿no? Más tarde pintará, desde luego la prueba fue, Renoir salió bien parado. Es muy curioso porque Georgette tenía en el 76 4 años, pero posa como una señorita absolutamente segura de sí misma. Y más tarde pintaría, en el momento de recibir el encargo del gran cuadro posterior, el gran cuadro del Metropolitan, pintaría Renoir este otro pequeño retrato, que es casi un boceto, de Paul Émile, del hermanito, ¿no? Bueno, les diré que las imágenes de los cuadros de Renoir no llevan indicación, todos los pies que no llevan indicación de autor son de Renoir. Lo he hecho para, bueno, descargar de texto la pantalla. El problema de nuestra dificultad para identificar el género de los niños representados en la pintura de fin de siglo, ya sea de Renoir o de otros autores, no se limita naturalmente a las criaturas de Madame Charpentier. Por ejemplo, en la exposición tenemos un caso muy notorio, que es el de Étienne Goujon, hijo de un reputado médico y político francés del final del siglo. Un tipo que fue alcalde del 12º arrondissement y senador durante muchos años, y tuvo una clínica en París, y en un momento encargó, en el 85, encargó a Renoir que pintara los retratos de sus hijos. Hay un retrato de su hija Marie, que se encuentra en la National Gallery de Washington, que no hemos podido traer aquí porque pertenece a una colección que nunca se presta, y que es una niña con un aro que está en un jardín, que es el mismo jardín de la casa de Monsieur Goujon, en el que se encuentra también el pequeño Étienne. Étienne era el menor de los hermanos, de los hijos del señor Goujon, y había nacido en 1880, o sea que contaba aquí 4 o 5 años. Va vestido, como era muy frecuente,
de blanco, con faldas, con faldones. A los niños de esta edad se los vestía hasta el comienzo del siglo generalmente de blanco, aunque el blanco está lleno de reflejos azules y verdes, pero eso es naturalmente la aportación del pintor impresionista que en cierto sentido todavía era, aunque el cuadro, como verán, y si lo han visto en la exposición mucho mejor que aquí, combina el colorismo impresionista, la atención a las sombras coloreadas, con un dibujo muy preciso, con un dibujo muy cuidado, que será característico de la década siguiente en la obra de Renoir. Me ha divertido traer para que vean ustedes que no se trata de una extravagancia de Renoir, me ha divertido traer este famoso retrato fotográfico del presidente, el futuro presidente, Franklin Delano Roosevelt, a la edad de 3 años, que está tomado exactamente el mismo año, en 1885. Bueno, Franklin Roosevelt, a pesar de que luego sería pues, uno de los presidentes más de izquierdas en un sentido social que haya habido en los Estados Unidos, procedía de la aristocracia financiera, industrial norteamericana, pertenecía a una familia acomodadísima, riquísima, y tenemos toda clase de fotografías de él subido a toda clase de cosas, a burritos, a caballitos, entronizado en su silla y vestido con todo el lujo que permitía la considerable fortuna de su familia. Y aquí le tienen, bueno, como un pastel, vestido como un pastel y con una cara no excesivamente conforme, ¿no? Con sus faldas parecidas a las de Etienne, los zapatos con la cinta esta, con la hebilla y los cabellos muy largos también, ¿no? Monet pintó entre el año 72 y 74, Claude Monet pintó con frecuencia a su hijo Jean. Y aparece también, tenía 4 o 5 años en aquel momento, en todo caso no había cumplido los 6 años, porque a los 6 años fue cuando Claude Monet le cortó el pelo a su hijo y lo vistió más con pantalones, aunque ya veremos que esto era un proceso gradual, el proceso de iniciación a la masculinidad que comenzaba con la entrada en la escuela. Pero bueno, en todo caso, estos 2 cuadros que representan a Jean Monnet son anteriores al 6 de agosto del 73, que fue cuando el niño cumplió 6 años. Aparece en la casa de Argenteuil, en el momento mejor de esta época de la vida de Monet, porque es un momento en que las cosas empiezan a ir relativamente bien, viven con cierto desahogo y ella todavía, Camille Monet todavía está bien, luego caerá enferma y morirá joven. Y en el centro de esa felicidad, de ese idilio, es desde luego la imagen, aquí es muy curioso, ¿no? Como este pequeño bichejo con el lazo, con el gran lazo detrás, aunque sea esté como camuflado en los colores, no sea muy conspicuo, sin embargo es obviamente el centro de toda esta gran imagen donde están los jarrones, que por cierto movió algunos jarrones para colocar al niño en el centro, aquí asoma la madre y toda esa imagen de perfecto idilio, ¿no? Estas 2 pinturas datan, en cambio, ya del 74, del año siguiente. Y en Jean se ha operado, sin duda, una transformación. Ahora lleva ya pantalones. Y va vestido como de marinero, diría yo, ¿no? Eso refleja muy fielmente lo que era la transformación habitual en las últimas décadas del siglo XIX y en los primeros años del XX, en la indumentaria masculina, infantil, hacia los 6, 7 años.
Hasta los 5 años, los que en inglés se llaman toddlers, que ya no son infantes, sino que son niños que corretean, iban vestidos todavía con faldones, con una comunidad de rasgos indumentarios fuerte con las chicas. A partir de los 6 o 7 años, cuando se entraba en la escuela, a los niños varones se les cambiaba a una indumentaria con pantalones, pero que no era exactamente la indumentaria de los varones adultos. Consistía en una serie de diversos estilos de fantasía. Por ejemplo, un estilo muy habitual era el estilo de marinero. El traje de marinero era probablemente el más extendido tanto en los países anglosajones como en el continente. Otro era el kilt escocés, la falda escocesa, el traje de pequeño Lord Fauntleroy, el traje que puso de moda la novela del pequeño Lord en los años 80. Eran trajes un poco de disfraz, de cosplay, para ir como a un baile de máscaras. Trajes que encantaban a las madres, fascinaban a las madres, que además introducían a veces en ellos, en su confección, sus fantasías personales y que a veces eran aborrecidos por los niños, por los testimonios que tenemos. No es una proyección mía, es que tenemos... Luego leeré algún testimonio de Jean Renoir en particular, ¿no? Bueno, lo divertido de esta imagen de Jean Monnet es que en el verano del 74 Manet estaba de vacaciones en Gennevilliers, justo al otro lado del Sena de Argenteuil, donde veraneaba, donde vivía Monet, y Monet cruzaba a menudo a ver a Manet y pintaban juntos en el jardín, y a veces se les unía también Renoir. Y este es uno de esos días en que Manet estaba pintando a la señora Monet con su hijo, y llegó Renoir, pidió que le prestaran pinceles y lienzo, y eso se puso al lado, como ven, en un punto de vista ligeramente distinto, y pintó el mismo tema. Bueno, aquí tenemos un testimonio de esa evolución de los trajes con la edad de que les hablaba. Por ejemplo, aquí tenemos unas niñas de 4 y 5 años y un petit garçon de 6 años que ya va vestido de caballero, aunque todavía con unos detalles que no corresponden a lo que era la indumentaria de los varones adultos, menos aún en este caso, que es un traje de marino, con algo de fantasía, desde luego, ¿no? En Sargent, que es un retratista contemporáneo que dedicó mucha atención y mucho esfuerzo, porque se lo requerían, a los niños, tanto probablemente como el propio Renoir, que fue un gran retratista de niños, tenemos testimonios también de esta evolución. Por ejemplo, en el estudio de los Vickers, la familia Vickers era una familia muy rica a la que Sargent visitó en el verano del 84 en Sussex, en Inglaterra, y pintó hasta 11 retratos de la familia. Y los niños Vincent y Dorothy aparecen en esta imagen como geminada, como doble, como si fueran una hermafrodita, como si fueran una misma cosa que se desdobla, que es algo que a Sargent le gustaba mucho hacer con este tipo de retrato doble, donde dos personajes, a veces del mismo sexo, a veces de distinto sexo, aparecen como un solo ser que se desdoblara. Están los dos llevando la regadera para regar los lirios y se presentan como seres complementarios, unidos, pero también contrastados. Los Vickers tenían 5 años, Vincent
y 6 años Dorothy. Y con 5 años, Vincent va vestido ya de caballerito. Bueno, lleva un aire, lleva como un pañuelo al cuello, un traje oscuro, como de aire romántico, y lleva el pelo, el cabello relativamente corto en comparación con ella. Está muy clara la diferenciación de género en ellos a los 5 o 6 años. Subrayo esto por lo que veremos enseguida a propósito de los hijos de Renoir, de la atención que Renoir prestó a sus propios hijos en la pintura. A los pobres hijos de Mrs. Arthur Knowles los han vestido de Pierrot. Los dos niños son John Buchanan Knowles, nacido en el 95 y que por consiguiente tenía 7 años, ¿no? Y el otro era Richard Arthur Lees Knowles, nacido en el 97 y que tenía 5, ¿no? Lo pregunto porque yo cuento muy mal, por si acaso. Y van vestidos los dos de Pierrot. Renoir pintaría a sus propios hijos de Pierrot a los 7, 8 años. Cuando lo vemos en pintura, pensamos que es un artificio inventado por el pintor, pero en realidad ese artificio estaba en la vida cotidiana también. O sea, se vestía a los niños así, por lo menos para retratarlos. Vamos a empezar a ver retratos de niños de Renoir, de los niños de su círculo más próximo, que es probablemente donde él está pues, menos constreñido a las condiciones de los encargos. En la exposición tenemos este retrato de un niño sentado vestido de azul, que es Edmond Renoir, hijo, o sea, el sobrino del pintor, el hijo de su hermano, al que dedicó en el 88-89 una larga serie de retratos. Al principio en la conferencia iba a poner como 5 o 6 retratos, pero luego pensé que iba a resultar algo tóxico y que era mejor dejarlo en estos dos, ¿no? Edmond Renoir nos pone ante unos primeros retratos donde, bueno, sabemos que el pintor retrató al niño así porque le dio la gana, no podía tratarse de condiciones impuestas por un encargo, ¿no? Con los hermanos, con los hijos de Martial Caillebotte, aunque se tratara de un encargo, pero también había libertad, porque Martial Caillebotte, saben ustedes que era un íntimo amigo de Renoir. Era el hermano músico de Gustave Caillebotte, que había muerto recientemente. Caillebotte murió en el mismo año 95 y su hermano menor, Martial, y Renoir comenzaron a trabajar en la negociación del famoso legado Caillebotte al Estado para conseguir que las pinturas impresionistas de su hermano, que su hermano había legado al Estado francés, fueran aceptadas por el Estado. Y saben ustedes lo complicada y lo larga que fue esa negociación. No todos los cuadros fueron aceptados, pero, en fin, muchas obras importantes se quedaron efectivamente y hoy pertenecen pues, a Orsay, ¿no? En ese momento, mientras Martial y Renoir estaban trabajando en ese, tenían mucha complicidad, eran muy amigos. Al año siguiente, en el verano del 96, irían juntos a Bayreuth a escuchar los festivales wagnerianos de Bayreuth. Es una historia que he contado en el catálogo de la exposición. Y en ese momento, en el 95, retrata a los dos hijos de Caillebotte, de Martial Caillebotte, Jean y Geneviève. Jean, que es mayor y tiene aquí, que tiene 7 años, ¿no? Es nacido en el 88, es el 95, 6 o 7 años puede tener. Y Geneviève, que tiene 4 o 5, aparecen juntos vestidos con una falta de diferenciación, de nuevo, de género muy notable. Jean lleva una larga cabellera suelta, aderezada con un lazo rojo, como su hermana, y bueno, no se sabe bien si viste pantalones o no, pero
Bueno, su aire podría ser una niña. Una cosa que siempre se ha destacado de este retrato es el modo en que Geneviève domina la escena. No solo controla el libro al que no está prestando atención y que evidentemente su hermano quiere leer, sino que controla los otros libros que tiene al otro lado y a los que su hermano no tiene acceso. Georges Rivière, un íntimo de Renoir, contaba que Renoir le había, un día que vieron en Essois, en el pueblo, pelear en la calle a un niño y una niña, Renoir le había expresado la opinión de que en la lucha perpetua de los sexos las mujeres estaban destinadas a ganar siempre. Entonces, esto es expresión de esa convicción profundamente patriarcal. No le sorprenderé, supongo, si digo que Renoir siempre expresó opiniones que yo creo que no son misóginas, pero son marcadamente, profundamente sexistas y antifeministas, posiciones contrarias a la emancipación social y política de la mujer, enmascaradas con esta clásica actitud como de deferencia hacia la supuesta superioridad femenina, ¿no? Con los años, la actitud antifeminista de Renoir se iría agravando y se iría haciendo más desvergonzada, digamos. Pero continuemos con sus niños. La serie más notable de retratos infantiles probablemente que hizo Renoir jamás fue la que dedicó al segundo de sus hijos varones, de los tres que tuvo con Aline, fueron Pierre, Jean y Claude, que fue Jean Renoir, el que luego sería el famoso cineasta, el gran cineasta del siglo XX, probablemente el más grande cineasta francés del siglo XX, y que es además la persona que nos ha contado mejor a su padre como pintor. Yo, de todo lo que he leído al trabajar en esta exposición, el libro que más recomendaría es el de Jean Renoir sobre su padre, que está traducido al castellano, que él publicó simultáneamente en inglés y en francés en los años 60, y que es una memoria muy personal, probablemente no muy exacta en algunas cosas, pero muy vívida y muy legible, que se lee como una novela, muy apasionante. Bueno, pues Jean Renoir tiene el mérito de no haberle guardado rencor a su padre por la larga serie de retratos que le infligió. Este fantástico de la derecha, datado de 1899, o sea, cuando Renoir tenía 4 o 5 años, cuando Jean Renoir tenía 4 o 5 años, fue donado por su padre a la alcaldía de Limoges, que era la ciudad natal de Jean, y se encuentra hoy todavía en el Museo de Limoges. Lo he combinado porque en los dos casos pues el niño lleva no solo un traje pues muy fantástico, que no tiene nada de esos trajes de introducción a la masculinidad que, por ejemplo, en el mundo anglosajón se utilizaban tanto ya para estas edades, a partir de los 5 años, sino que además lleva una cabellera que encontramos rara vez, la verdad, a partir de los 5 años en otros documentos contemporáneos, y lleva un lazo también. Quizá el más perverso de todas las imágenes es la de Jean Renoir cosiendo, porque al lado a esta caracterización de la cabellera, del vestido, esta especie de babi que lleva como de color rosa, ¿no? Aunque he de decirles que la diferenciación del azul y el rosa para los niños data de los años 20 del siglo XX, O sea, que no existía en absoluto
en esta época. En esta época el color común a niños y niñas, a infantes por debajo de los 5 años era el blanco, como he dicho. Casi todas nuestras tradiciones en lo referente a los estereotipos de género son mucho más recientes de lo que imaginamos, ¿no? Pues en este retrato, para grabar el atuendo, la cabellera, el lazo en la cabellera, son dos versiones de la misma imagen, lo cual solo nos da idea de lo importante que era para Renoir esta visión, esta imagen. Encima, al pobre Jean se le ha representado cosiendo, al parecer por sugerencia de Gabriel. Gabriel Renard es un personaje muy importante del entorno de Renoir. Llegó a la familia Renoir, era prima de Aline, y llegó con 16 o 17 años al Ménage Renoir cuando iba a nacer Jean. Y fue la persona encargada de cuidarle, de ayudar en la cocina, de ayudar a Aline, a la mujer de Renoir, en la casa. Y como no encontraban con facilidad modelos para posar desnudas para Renoir, terminó siendo modelo, primero vestida y luego desnuda, para el pintor, y luego terminó convirtiéndose en la cuidadora principal del Renoir enfermo de sus años de madurez y de vejez. Así que es una persona, Gabriel, absolutamente esencial en la vida de Renoir padre y sobre todo en la de Renoir hijo. Ella fue la que sugirió que para tener entretenido a Jean le pusieran a coser o a hacer que cosía, con una labor que habitualmente Renoir reserva para las modelos mujeres, claro está. Jean Renoir dice que recuerda perfectamente los preparativos para la pintura del Art Institute de Chicago, que dice, en la que aparezco cosiendo. Fue ejecutada en Magañós, cerca de Grasse, donde mis padres habían alquilado una bonita villa en la ladera de la montaña. Pero quizá el retrato que desencadena el recuerdo más problemático, más conflictivo, en Jean Renoir sea este, que aunque está datado habitualmente en 1898, o sea que en teoría sería anterior a los otros, por lo que el propio Jean recuerda, aunque no se pueda uno fiar siempre de la absoluta exactitud de sus recuerdos, él recuerda que fue uno de los últimos que le pintaron de esta guisa, con este atuendo, digamos, anterior a la diferenciación de géneros, anterior a la adopción de una indumentaria masculina. Cuenta Jean Renoir en su libro que 40 años después de haber posado, dice, para uno de mis últimos retratos de cabellos largos, lo volví a encontrar en Nueva York, en la Galería Durand-Ruel. Estaba a la venta y mi mujer y yo estuvimos muy tentados. Allí estoy representado con un bonito vestido de terciopelo azul muy fino, destacado por un impresionante o realzado por un impresionante cuello de encaje. Este género de disfraz debía volverse muy popular bajo el nombre de pequeño Lord Fauntleroy. Bueno, yo he visto otras indumentarias Lord Fauntleroy de las que frecuentaban los anglosajones y eran algo más sobrias que esto, y algo más masculinas. Tengo un aro en la mano y le doy la cara al público mirándolo con un aire muy poco gracioso, dice, con poca gracia. ¿Por qué mi padre me había obligado a aparecer, a representarme con este atuendo que yo odiaba, que yo aborrecía? Lo ignoro. Ya aquí los recuerdos empiezan a amargarse, ¿no?
Dice, tal vez fuera un recuerdo afectuoso de Van Dyck, o bien quizá el deseo de ver cómo podría él lidiar contrastando las carnes, el color carne, con esta masa brutal de azul profundo como la noche. Bueno, pero antes de tomar la decisión final de comprar el retrato, mi mujer y yo consultamos a Gabriel, que se puso a dar grandes gritos. No eres en absoluto tú como tú eras habitualmente, le dijo Gabriel. Había que ponerte ese traje a la fuerza y no hacías más que darme patadas, dice Gabriel, recuerda a Gabriel. Dice, mi padre, sigue contando Jan, se mantuvo firme y yo tuve que someterme. Pero la evocación por Gabriel de las horribles escenas que acompañaron a esta derrota nos apartó de la adquisición del cuadro. Supongo que el cuello de encaje en mi espíritu agravaba todavía el côté fille de mes cheveux, el lado chica de mis cabellos. El lado chica de mis cabellos le vamos a dedicar ahora unas diapositivas y algunos comentarios. No hablaría en términos burlones de estos asuntos que merecen más seriedad y más respeto, la falta de diferenciación de género del vestido infantil hasta por debajo de los 5 o 6 años, si no fuera porque en los recuerdos de Jean Renoir, todos sus recuerdos relativos a la indumentaria o a los cabellos que le hacían llevar están marcados por la vergüenza, la sensación de ridículo, los recuerdos del bullying en el colegio, las cosas que le decían los compañeros de colegio o los otros chicos por la calle. Es decir, que había un problema con el modo en que Renoir interpretaba las pautas indumentarias de la época. Ciertamente hubo hasta el comienzo del siglo, incluso hasta la Gran Guerra, una relativa indiferenciación de género en los vestidos de los niños, en la indumentaria de los niños, hasta los 5 o 6 años. Pero Renoir padre, el pintor, por alguna razón extremó esa indiferenciación o acentuó el côté fille en el vestido y particularmente en la cabellera de sus hijos, como vamos a seguir viendo. Fíjense un pequeño detalle. Un retrato de encargo que pinta Renoir en el 84 de este Paul Haviland, que era hijo de un propietario de una manufactura de porcelana en Limoges, Charles Haviland, y de una señora que era hija del famoso crítico Philippe Burti, amigo y defensor de los impresionistas. Bueno, le encargan el retrato del niño y Renoir tiene mucho interés en quedar bien y respeta el aspecto del niño, la fisonomía del niño, por supuesto, cómo iba a variarla. Y lo pinta con una pose elaborada, que recuerda a un retrato neoclásico, una pose formal, con el cabello corto y vestido de marinero, ¿no? En ese vestido de transición que se utilizaba entre los 5 o 6 años, hemos dicho, para pasar al vestido adulto. Este niño tenía 3 o 4 años y era contemporáneo o algo anterior a los retratos de los que hemos visto de los hijos de Renoir. O sea que en Renoir, cuando pintaba a sus propios hijos o cuando pintaba a los próximos, había un llevar al extremo la indiferenciación y un destacar en particular un rasgo que era la cabellera. La cabellera es la gran pieza de disputa entre el padre y el hijo, entre el pintor y Jean Renoir en las memorias que Jean Renoir escribirá mucho más tarde.
el famoso lado chica de mis cabellos, como le llamaba Jan. Resultó que Jan tenía una melena particularmente espectacular de un pelirrojo dorado, o de un dorado rojizo, que según cuenta en sus memorias, le hacía pasar por una verdadera ducha escocesa de emociones opuestas alternadas. Cumplidos aduladores en casa y en el estudio. De oro, decía mi padre, y repetían todos a su alrededor. Pero en la calle los chavales me llamaban niña o escoba, o me preguntaban, Mademoiselle, ¿dónde te has dejado las faldas? Cuenta Jan la anécdota de un viaje en tren de la familia Renoir volviendo de Soie, en la que llevaban con ellos un queso fermentado, porque siempre se traían comida del pueblo, que despedía un olor muy fuerte, y todos los pasajeros que entraban en el departamento, cada vez que subía alguien al departamento, les preguntaban si la niñita no se habría hecho caca. Y Jan cuenta, dice, la niña era yo, con mis bucles pelirrojos. Yo estaba indignado y me quitaba el pantalón para probar mi inocencia y mi sexo. Jan deseaba que le cortaran el pelo, pero su padre aplazaba una y otra vez ese rito de paso que normalmente tenía como límite la entrada en el colegio. No se admitía a los niños con cabellos largos en la escuela. Y aducía toda clase de argumentos fantásticos. Por ejemplo, decía que los cabellos eran la mejor protección contra las caídas, contra los golpes. La verdadera razón por la que protegía los cabellos de sus hijos, protegía entre comillas, era porque los consideraba un fantástico objeto pictórico, un objeto de deseo pictórico. Renoir adoraba la cabellera de sus hijos y en particular de su hijo Jan como un fabuloso elemento pictórico. Y porque la adoraba, la consideraba de su propiedad. En las memorias de Jan hay una cosa evidente, el padre ha decidido que la cabellera de sus hijos y de su hijo Jan en particular le pertenece y nadie tiene derecho a eliminarla. Cuando finalmente, nació en 1901, en el verano de 1901 nació el hermano menor de Jan, Claude, llamado Coco. Eso precipitó la decisión de por fin llevar a Jan, que cumplía ya 7 años, al colegio. Y cuando lo iban a ingresar en el colegio de los jesuitas de la Santa Cruz de Neuilly, fueron todos, como en procesión, a la peluquería a cortarle los cabellos. Y Jan Renoir lo recuerda, le dedica a esto una página de sus memorias, esta especie de ritual por el cual dice, mi padre estaba tristísimo, mi padre estaba deprimidísimo, mi madre estaba muy, muy contenta, dice, y yo estaba exultante de que me cortaran el pelo, claro. En el retrato de Jan Renoir dibujando, que es del otoño de 1901, cuando se incorpora al colegio, ya aparece como un pequeño varón estándar, ¿no? Dice el propio Jan Renoir recuerda también, dice que recuerda esta escena como, su padre en muchas ocasiones para mantenerles quietos mientras los pintaba les daba algo con lo que entretenerse. Y cuenta Jan Renoir que en esta ocasión él se había quedado en casa porque estaba con catarro, no había podido ir al colegio, y entonces su padre decidió retratarle y le dio unos lápices para que dibujara animales. Y lo tuvo entretenido pues un par de horas. Después veremos cómo también al sucesor de Jan, a Coco, se lo mantiene posando. Coco era particularmente rebelde, reluctante a toda sesión de pose y siempre aparece entretenido con algo, jugando con soldaditos o dibujando o
o en este caso comiendo. El paradigma, aunque Cocó no llegara a tener el brillo pictórico que tuvo su hermano, pero el paradigma seguía siendo el fetiche de la cabellera, de una cabellera femenina, indudablemente para Renoir, el pintor, que en este caso Renoir identificaba explícitamente con las infantas de Velázquez. Él hablaba con frecuencia de Le Cocó de Velázquez, reconociendo que pintaba a su hijo menor acordándose de las infantas de Velázquez que le fascinaban. Renoir había visitado Madrid y había descubierto exultante el Museo del Prado en 1892, pero yo diría que la infanta que hoy consideramos de taller, la infanta Margarita, que más directamente inspira a Cocó comiendo la sopa que tenemos en la exposición, es esta del Louvre, que debió de ver muchas veces Renoir, por supuesto, en París, y que hoy ni siquiera está colgada en el museo. La cabellera es la razón fundamental, en mi opinión, por la cual Renoir demoró, aplazó, pospuso el rito de paso, la conversión de sus hijos en pequeños varones. Esta cabellera que era para él es un objeto pictórico de deseo y que naturalmente aparece también en las pinturas de mujeres, ¿no? Hay un testimonio de Jean Renoir que para mí es muy expresivo. Dice, ahora hablando ya de la cabellera femenina, pero en realidad importa poco que la cabellera sea infantil o femenina. La cabellera es una entidad viva que está más allá de estas diferenciaciones de facto, ¿no? La debilidad femenina que irritaba más a Renoir, escribe Jean, era el peinado. En vez de dejar sus cabellos tranquilos, ellas, las mujeres, los retuercen, los martirizan, los queman, se los rizan como ovejas o se disfrazan de sauce llorón. ¿Por qué le irrita a un fetichista redomado del cabello femenino? ¿Por qué le irrita que las mujeres manipulen su cabello? Por una sola razón, porque la cabellera femenina es propiedad del pintor y es él quien decide cómo se manipula. Naturalmente, en la mayoría de las pinturas, él necesita que las mujeres hagan de delegadas suyas, que sean ellas las que manipulen sus cabellos. Son ellas las que trenzan, peinan, despeinan, sueltan sus cabellos, pero lo hacen a instancias del pintor, lo hacen por delegación del pintor. Él hace con los cabellos femeninos lo que le da la gana y además los convierte en una suerte, como he tratado de mostrar en el catálogo, en una suerte de pantalla, de proyección de sus necesidades pictóricas, estilísticas. Porque, por ejemplo, en el 76 la cabellera es un flujo todavía indistinto, como lo es la propia pintura, la propia factura de la pintura impresionista. En el 84-86, una década más tarde, ha adoptado Renoir el dibujo ingrista y convierte el trenzado en un ejercicio de precisión, cómo se entrelazan los dedos y los mechones de cabello, en un ejercicio casi académico de dibujo. En la exposición tenemos dos ejercicios tardíos también de exaltación de la cabellera. La cabellera es el accesorio del desnudo de Renoir, ¿no? En esto no es que naturalmente Renoir sea único, ni siquiera demasiado singular, porque la cabellera ha sido un accesorio ubicuo del desnudo femenino desde toda la vida, ¿no? Desde la escultura helenística, pasando por, qué sé yo, los desnudos de Tiziano o de Rubens, hasta el siglo XIX, por ejemplo, con toda la adoración de la cabellera femenina de la pintura británica, ¿no? De la pintura prerrafaelita y tal. Pero, bueno, las elaboraciones de la cabellera en el desnudo
los desnudos de albañistas de Renoir, es muy evidente. En La Fuente, la cabellera es un elemento que vincula a la mujer con la naturaleza. Es una especie de metamorfosis del agua, de la cascada que cae al fondo. En cambio, en La Gran Bañista de Filadelfia, el diálogo de la cabellera se produce con el vestido, que es un elemento cultural. La cabellera es como una especie de velo o de vestido que ella se descubre para mostrar el desnudo a la mirada masculina. Bueno, todo esto ha sido en realidad una larga introducción para empezar a hablar del gender bending, de lo que realmente nos interesa, que es cómo Renoir parece a veces jugar con los rasgos convencionales de los géneros, del género masculino y femenino, más allá de lo que supondríamos que sería decoroso, conveniente o respetable en la sociedad de su época. Vamos a mirar atrás y vamos a, dejando de lado la pintura de los niños, que tiene su problemática específica, vamos a ir más atrás y vamos a considerar algunos casos de gender bending peculiares en la obra de Renoir. Por ejemplo, el Garçon au chat, el chico del gato, que es uno de los desnudos más peculiares, más intrigantes, más singulares de la obra de Renoir y probablemente de toda la pintura a fin de siglo. Porque, claro, están los estereotipos que todos conocemos. Renoir era un pintor de desnudos femeninos, era un pintor de la mujer en primer lugar, era un pintor de desnudos femeninos, pintó pues centenares de desnudos femeninos seguramente, o de semidesnudos. Pero hay un excepcional desnudo masculino del año 68 que además reviste inquietantes características eróticas y algunos rasgos de género que no, a primera vista, no diríamos que son habituales. Se ha especulado mucho sobre el modelo de esta pintura muy manetiana, de espaldas, donde el niño, el chico, como adolescente, estrecha su cabeza, junta su cabeza con la del gato, un animal emblemático de la sensualidad, de la voluptuosidad, y hay que acordarse de la Olimpia de Manet, por ejemplo. Con Manet está muy vinculado el cuadro, la factura, por ejemplo, de esa maravillosa tela con las flores azules y el propio desnudo, con esa blancura un poco sin modelar, que recuerda también a la Olimpia manetiana. Bueno, resulta que Douglas Cooper identificó al retratado con el joven Joseph Lecoeur, que era hijo de un amigo de Renoir y sobrino de un amateur de pintura y arquitecto, Charles Lecoeur, que además compraba pintura y tal. Y la verdad es que hay un notorio parecido, pero esto ha causado una tremenda inquietud entre los estudiosos de Renoir. ¿Qué clase de jaleo podían traerse Renoir con el hijo adolescente de un coleccionista o de un mecenas? Y ha sido finalmente descartado. A mí me sigue pareciendo que hay un considerable parecido. Pero, bueno, la mayoría de los estudiosos han llegado a la conclusión de que el retratado en El chico del gato podía ser un hermano de Lise Treault, la primera modelo y amante de Renoir, a quien quizás se parece algo. Y, en todo caso, Anne Distel conjetura que podía ser el mismo modelo de esta pintura de Basile. Resulta que Frédéric Basile, el gran impresionista malogrado, al que se ha dedicado una exposición en París recientemente, el gran impresionista malogrado porque murió muy joven durante en Bon-la-Rolande, en la guerra franco-prusiana, cayó herido y murió. Basile vivía y trabajaba, compartía vivienda y estudio con Renoir en estos años.
Pero Basile, según todos los indicios, era homosexual. Y su pintura abunda en representaciones de desnudos masculinos. Esta parece ser que era una preparación, un estudio preparatorio para una composición mayor que no llegó a ser terminada. ¿Sería entonces el Garçon au chat de Renoir un caso de contaminación con el mundo de Basile? Renoir era un personaje, hay que decirlo, muy selig, muy mimético, muy adaptable al ambiente. Y quizá fuera que, a fuerza de tener a los modelos adolescentes de Basile alrededor, decidiera ensayar ese género y, por una vez, introducirse en esta especie de erotismo ambiguo que Basile, desde luego, conocía mejor. Hay un autor que conoce singularmente bien a Renoir, François Foscat, un gran autor de una monografía clásica sobre Renoir, que sostiene que Renoir feminizaba a sus personajes masculinos con cierta persistencia, con cierta insistencia. Foscat lo argumenta a propósito de los retratos que Renoir pintó de Monet, de Sisley y de otros. Sostiene que en muchos casos Renoir dulcificaba los rasgos de sus personajes masculinos retratados hasta el punto de que los convertía prácticamente en mujeres travestidas. Habla literalmente de esta tendencia a feminizar, féminiser, los rostros masculinos. Y dice que esta tendencia llega a su ápice en un autorretrato que Renoir ejecutó en 1876. Me refiero a este, claro. En 1875, en un momento particularmente complicado de su carrera y no muy afortunado en términos de éxito, había pintado Renoir este autorretrato en el que aparece con una expresión de ansiedad, una expresión casi angustiada, con los cabellos y la barba en desorden, aunque va vestido correctamente, con algo de artista atormentado, con algo de artista trágico. Y en un solo año, la fecha del 79 está mal, es del 76. En un solo año, el 76, pinta un retrato de sí mismo en el que, como dice Foscat, dice, si se compara el retrato de 1876 con el del 75, se creería que se trata de dos personajes diferentes. El Renoir de 1876 tiene el rostro fresco, un tinte de lis, de lirios y de rosas, una boca minúscula y unos grandes ojos de mirada lánguida de señorita. Se podría jurar que es el retrato de una chica de 19 años que se ha pegado un bigote y una barbita para interpretar el papel de jovenzuelo en una comedia de salón. El retrato de 1875 es con seguridad el más parecido, pues no difiere nada de las fotografías de esta época. El retrato de 1876, ese Belâtre, ese guapito Renoir, es quizá el Renoir que Renoir habría querido ser para mejor complacer a las mujeres. Es muy curiosa la sugerencia de Foscat, que Renoir estaría traicionando la verdad de su apariencia y la verdad de lo que ve para complacer al público, en una estrategia de seducción del público, en una estrategia, en el fondo, de consecución del éxito, que se le ha reprochado muchas veces a Renoir. O sea, la feminización, según esto de Foscat, formaría parte de una estrategia algo oportunista de consecución del éxito comercial. Ese travestismo
del que ha hablado, el travestismo teatral del que ha mencionado Foscá, aparece ocasionalmente en la pintura de Renoir de manera abierta, pero no muy problemática. Por ejemplo, en el caso de Madame Henriot. Madame Henriot era una actriz menor, era una actriz llamada Henriette Grosjean, que había adoptado este nombre de Madame Henriot como alias artístico y que posa por primera vez para Renoir con 18 años, aquí, cuando actuaba en el teatro de l'Ambigu Comique. Posa entre bastidores, ante un telón de terciopelo rojo y adopta un traje de paje que se suele asociar con la ópera Los Hugonotes de Meyerbeer y Scribe, donde hay un paje famoso, un personaje, el paje Urbain, aunque la propia Henriot no era cantante de ópera. Pero bueno, probablemente Renoir ha decidido esto para darle más encanto, sin mencionar que en una época en que las mujeres llevaban todavía vestidos voluminosos, aparatosos, el traje ceñido, el traje masculino resultaba especialmente sensual, especialmente atractivo, ¿no? O sea, como un medio de erotización. Esta es la propia Madame Henriot, con la que probablemente Renoir tuvo alguna relación personal, en la misma época, pero vestida con un atuendo inconfundiblemente femenino, ¿no? Vamos a terminar con estas transformaciones, con estos casos de equivocidad de género, discutiendo un par de casos en los que se pone en juego el retorno de Renoir a la antigüedad, a la mitología, su salida de una estética realista moderna. El primero de los casos concierne a la familia Tournaysen. Los Tournaysen Fritz Tournaysen era un coleccionista muy adinerado, alemán, asentado en Múnich, que después de haber sido coleccionista de arte académico, hacia 1908 se enamora de la pintura de Renoir y decide que es el colmo de la modernidad y comienza a encargarle uno tras otro diferentes retratos de su familia, empezando por un retrato de su esposa, Bárbara, llamada Betty, y luego un retrato de su hijo, Alexander, que es todavía un niño o un adolescente, y luego otro retrato del hijo, y luego otro retrato de la madre con la hija pequeña que tenemos en la exposición. La señora Tournaysen está en un panel en la tercera o cuarta sala de la exposición, ¿no? Aquí hay varias fotografías donde aparece el que va a ser protagonista, Alexander, de un retrato muy conocido, pero un retrato fantaseado, un retrato mitologizado, que es característico de la última poética de Renoir. Vamos a ver, en los años 70 o incluso en los 80, en los que Renoir estaba más cerca de la poética impresionista, hubiera sido impensable que pintara un retrato así, teñido marcado por estereotipos de la novela pastoral o de la lírica pastoral de la antigüedad clásica, por estereotipos muy teatrales, por otra parte, que evocan, yo qué sé, Daphnis y Chloé, o evocan a la lírica griega pastoral. Es el joven Alexander, aparece vestido con pieles, o sea, en plan rústico, un poco también San Juan Bautista o San Francisco de Asís, con una flauta en el costado y intimando con los pájaros, como un nuevo Orfeo, ¿no? Y tocado con un sombrero de paja. Toda la pintura del joven Alexander como pastor es un pastiche de diferentes referencias neogriegas, de diferentes referencias clásicas, empezando por la postura, que es la del Dioniso del frontón este del Partenón, del British Museum,
O, continuando, por el pétaso, que es este sombrero plano de ala ancha, característico de Tesalia, que iba acompañado por la clámide en la antigüedad griega y que aparece con tanta frecuencia en los vasos griegos. Por ejemplo, Edipo frecuentemente aparece con el pétaso, porque era un sombrero de viaje. Podía ser de cuero, de lana o de paja, y aparece también, me encantaba este lécito para aceite, porque es como si Picasso hubiera vivido en el siglo V, ¿no? Literalmente, o sea, como si fuera una imitación de Picasso que hacían los griegos, ¿no? Ese es el sombrero del joven. Bueno, lo interesante es que no sabemos en realidad cuánto posó Alexander para este cuadro, pero parece que muy poco, porque en solo una ocasión los Tournaysen volvieron a Francia durante la época en que se estaba pintando, en el año 11, durante la época en que se estaba pintando este retrato, y no hubo tiempo para muchas poses. Muchos autores, varios autores, sospechan que el modelo para este retrato de Alexander fue en realidad una de las modelos caseras de Renoir, probablemente Gabriel. Y el cuerpo de Alexander iba a cumplir 13 años. Bueno, no es un cuerpo masculino, ni siquiera de un prepúber, de un joven de 13 años, es demasiado redondo. Claro está, eso puede haberlo proyectado Renoir como pintor, con su imaginación, pero cabe verosímilmente la posibilidad de que utilizara a Gabriel o a otra modelo para pintar el cuerpo. En todo caso, el producto es de nuevo algo equívoco, tiene algo de andrógino, ¿no? Lo cual cuadra con el contenido neopagano que quería darle Renoir, evidentemente, a la pintura. Por cierto, hay una referencia clásica adicional que nos va a ser de utilidad en el último caso que quiero discutir. Renoir sabía que tras ser abandonado en el monte Ida, el niño Paris, el hijo del rey Príamo de Troya, fue rescatado por unos pastores que le dieron precisamente el nombre de Alexander, el protegido, Alejandro. Seguramente, cuando pintó a Alexander Tournaysen, pensaba ya en el tema de Paris, el príncipe troyano a quien le tocó el papel de desencadenante nada menos que de la guerra de Troya, ¿no? Con la famosa manzana de la discordia. El juicio de París es un tema que ocupa la imaginación de Renoir dentro de este mismo espíritu de retorno a la poética griega, pagana. Son unos años en que Renoir se ha retirado a Provenza, vive y pinta entre los olivos provenzales y piensa, como tantos contemporáneos suyos, en la eternidad de la cultura mediterránea, en la continuidad de lo griego y lo latino en el sur de Francia, en el paisaje y en la vida del sur de Francia. Y comienza a darle vueltas al tema del juicio de París. Solamente al principio de su carrera, en realidad, había pintado Renoir mitología, cuando llevó al Salón del 67 una gran diana cazadora espléndida, que por cierto fue rechazada. Luego había hecho alguna incursión en la mitología muy marginal por encargo de algún cliente, pero solo al final de su vida se siente plenamente libre, digamos, para incurrir en este terreno. La inspiración directa del juicio de París, de sus temas del juicio de París, es Rubens, el Rubens que había visto en Madrid. Pero Renoir le quita a Rubens lo que hay todavía en Rubens de conflicto dramático, de historia en la que se juega mucho París y se juega mucho la humanidad, digamos, porque de la concesión de la manzana a Afrodita va a venir todo lo que vino después. Todo ese argumento dramático ha desaparecido y para Renoir el juicio de París es solo el pretexto para presentar
un idilio antiguo, la antigüedad como paraíso en la tierra. La imagen de París concediendo la manzana a Afrodita es la glorificación de la belleza, el valor eterno de la belleza. Y nada más, si no hay, digamos, historia trágica ni conflicto que valga. El tema del juicio de París lo volvería a cultivar después del año 8, en que, como hemos visto, bueno, pintó esta versión inicial y varias versiones con Sanguina. Volvería sobre él en el año 13-14 con una versión que, como ven, introduce la figura de Hermes y, por consiguiente, se aproxima más al original de Rubens. Y luego, Richard Guinaud, que fue este escultor a quien le encargaron como hacer las versiones esculpidas. Ya saben que Ambroise Vollard llamó a un escultor y le propuso a Renoir, aunque Renoir ya estaba incapacitado por artritis reumatoide, no podía esculpir, no podía modelar, pero le ofreció a Renoir que este escultor colaborara con él creando relieves y estatuas a partir de su pintura, siguiendo sus instrucciones. Y entonces, con la colaboración de Richard Guinaud, Renoir también creó versiones en relieve del juicio de París. El propio Ambroise Vollard nos cuenta que durante una visita al estudio de Renoir vio a Gabriel, la famosa Gabriel Renard de la que hemos hablado, posando con un gorro frigio en la cabeza, como el que lleva París en la pintura. Mire, Vollard, me dice Renoir, ¿cómo se parece a un chico? Desde siempre yo he querido hacer un París, pero es que nunca he podido encontrar modelo. ¿Qué París tendría con Gabriel? En realidad sabemos que Renoir sí encontró un modelo para su París. La serie de París, del juicio de París, iniciada en 1908, comenzó, como cuenta Jean Renoir en su libro, con el actor Pierre Daltour, famoso por su musculatura atlética, como modelo del pastor. Y comenta Jean, así como la desnudez femenina le parecía natural y pura, en cambio la exhibición del cuerpo masculino le molestaba. Cuando pintó el juicio de París, comenzó con el actor Pierre Daltour, que posó para el pastor. Pero a pesar de la belleza del cuerpo de Daltour, que era un verdadero atleta, Renoir decidió terminar el cuadro utilizando como modelos a Gabriel Renard para París y a Gabriel la panadera, la boulangère, Marie Dupuy, y a Georgette Pillot para las otras diosas, declarando que así se sentía más cómodo. En el caso de la escultura del relieve que hizo con Guinaud, sabemos además que la figura de París, que es evidentemente una señora, ¿no? Está representado como una señora de formas redondas, como las figuras femeninas de la última tradición, de la última etapa de Renoir. Sabemos que Renoir proyectaba crear una figura alegórica de la República francesa, porque una señora tocada con un gorro frigio pues es la República, ¿no? Claro, si se puede modificar la clase social, la nacionalidad o la pertenencia étnica de un modelo, podría alegar Renoir, ¿por qué no se va a poder modificar su género? Al fin y al cabo, en los talleres de los maestros antiguos sabemos que habitualmente se recurría a garzone, a modelos masculinos, para posar para las figuras femeninas. Si ustedes repasan la serie de las Magdalenas, las Marías Magdalenas, de la colección del Museo del Prado, de las cuales puede haber 60 Magdalenas, ¿no?, depositadas en muchos sitios, la mayoría de ellas del siglo XVII, pues bueno, digamos que 2/3 partes de ellas tienen vello en las piernas, muy crecido, y características de musculación, de mucha virilización, ¿no? Y eso es un efecto de la práctica de los talleres, del hecho de utilizar modelos masculinos para pintar las figuras femeninas, por no hablar de, qué sé yo, de Miguel Ángel, ¿no?, o de casos así. ¿Por qué
un artista moderno no iba a tener derecho a invertir esa operación de cambio de género y pasarla de lo masculino a lo femenino. Bueno, y con esto llego ya a la explicación final de qué significa genderbender. Genderbender es una palabra que en Wikipedia se define el genderbending como el activismo social, la práctica de activismo social que consiste en desafiar las normas relativas a los estereotipos de género. Yo diría que el mero travestismo no constituye genderbending cuando es convincente. Quiero decir, cuando uno se disfraza del otro género tan bien que nadie lo nota, ahí no estaríamos ante un acto de desafío perceptible, ¿no? Es un desafío perceptible esa práctica que consiste en producir una transformación incompleta de género. Por ejemplo, cuando uno se pone peluca y tacones y medias, pero se deja la barba, ¿no? Como se ha hecho tantas veces desde Freddie Mercury hasta Conchita Wurst, ¿no? Es esa práctica incompleta la que altera, desconcierta, inquieta nuestros estereotipos de género. Y, en cierto sentido, Renoir ha incurrido en prácticas de genderbending, sin una intención política, obviamente, abierta, pero con la suficiente persistencia como para que nos preguntemos si nuestra representación de un Renoir monolíticamente entregado a una concepción fija, inmutable de los roles de género, extremadamente conservador, por no decir extremadamente reaccionario en sus representaciones de los papeles de género, es completamente convincente. Los retratos feminizados de niños y adultos varones a veces nos ponen en cuestión la adhesión de Renoir a ciertos estereotipos de género. Claro está que el alcance de esa transgresión es limitado. Yo creo que Renoir seguía defendiendo hasta el final los roles tradicionales de género en la vida cotidiana. Pero había construido, en cierto sentido, un sistema paralelo de géneros flotantes, de confines fluidos entre los géneros, válido solamente para el mundo de la pintura. Y es cierto que eso tampoco significa que en el dominio de la pintura se convierta en un progresista o en un avanzado, porque al mismo tiempo en su concepción de la pintura los roles de género siguen siendo fijos, pero se asignan no ya a las figuras, sino a los instrumentos. Me explico. Por una parte, para Renoir, lo que era indudablemente masculino en la pintura era la mano, el pincel, el rol del artista. Para él, el creador es siempre, inequívocamente, en pintura, masculino. Por otra parte, la tela y sus contenidos, el soporte pictórico y, diríamos, la pintura como medio, para él estarían asociados al género femenino. La pintura sería femenina en sí misma, en tanto que contrapuesta al creador, al pintor. Y como consecuencia, en cierto sentido, la última razón de que niños y adultos varones aparezcan modificados en su apariencia de género de ese modo, yo creo que es que para Renoir toda la pintura, todo lo que caía en el ámbito de la tela, terminaba por feminizarse, por convertirse en femenino, en mujer, cualquiera que fuera el género que se le atribuyera fuera de ese campo. Que para él la pintura era mujer y todo lo que se representaba sobre la tela terminaba viéndose afectado, diríamos, por ese proceso de metamorfosis. Muchas gracias.
suyos. Luego también me ha hecho pensar en hasta qué punto esta feminización de los niños, porque claro, más que indefinición de género, lo que vemos es una feminización y una prolongación de esa etapa de feminización de los niños, en el caso de Renoir. Tiene que ver con una identificación de sus hijos, con una especie de estado de la naturaleza paradisiaco y una voluntad de que permanezcan en ese estado idílico que está más cercano al origen y por lo tanto más cercano a lo femenino. Pero también hasta qué punto podríamos pensar a partir de tu conferencia que hay una proyección por parte de Renoir de sus propias inseguridades y de su propia incomodidad para situarse con respecto a unos códigos de género muy rígidos, y cómo quizá, aparte de estas declaraciones tan vehementes de Renoir en las que afirma pues, su antifeminismo y reafirma los roles de género tradicionales, no tienen que ver con una cierta proyección de unos miedos o unas inseguridades con respecto pues, a su propia sexualidad, sin querer quizá hacer una lectura excesivamente psicoanalítica, ¿no? Absolutamente de acuerdo en todo lo que avanzas, en todo lo que sugieres. Y yo vamos, no lo he dicho, pero iría por ahí. Seguro que la vocación de pintor está en él por encima de la vocación de padre, aunque fuera un padre muy amable y recordado por sus hijos como un padre estupendo, en cierto sentido, pero la profesión de pintor estaba por encima de todo para él, y la pintura era su única concepción de la vida. Realmente, si hay alguien... Bueno, hay muchos casos de esos entre los artistas de esta época, pero en él quizás, si hay un pintor obsesivo con la dedicación a la pintura, es él, y es incomprensible, sería incomprensible que se mantuviera activo tanto tiempo con esta enfermedad progresiva tan avanzada, si no fuera porque tenía una motivación absolutamente extraordinaria, loca. Hasta el final estuvo pintando y era virtualmente imposible que pintara en las condiciones físicas en que se encontraba en los últimos años de su vida, ¿no? Por una parte, eso, completamente de acuerdo. Hay algo, de todas formas, hay algo cruel, hay algo salvaje en la manera en que los somete a esta mecánica y a una lógica estética como la fetichista, que es tan, ¿sabes?, tan objetualizadora, porque es que a los niños le importan un cuerno, le importa la textura, el brillo, el color de la cabellera. Ese es el objeto pictórico. Bueno, si se ve toda la serie de Edmond Renoir, la cara, la fisonomía no está desarrollada en absoluto. Termina convirtiéndose en un estereotipo. Es la cabellera, el lustre de la cabellera lo que... Entonces, eso completamente de acuerdo. Después, la segunda cosa era lo del origen. Eso es muy interesante y yo creo que hay mucho de verdad en ello. A la vez hay que tener en cuenta que yo creo que la concepción de la mujer y de lo femenino en Renoir cambia a lo largo de su vida mucho. Hay una famosa tesis de Tamar Garb, Renoir and the Natural Woman, en la que sostiene que Renoir es un prototipo de esa identificación patriarcal del género femenino con la naturaleza, en oposición al varón, que es la cultura, o lo masculino, que es la cultura, la civilización, o lo que sea. Eso es verdad por lo que se refiere al Renoir maduro. Y además, toda su obra está llena de declaraciones y de ejemplos, en esas bañistas, sobre todo a partir de un cierto momento y tal. Pero hay un texto de Albert Aurier, que yo siempre cito porque nadie le ha hecho caso, el gran crítico simbolista, en el que sostiene temprano, relativamente temprano, en 1890, porque Aurier murió joven, murió en 1891-92, sostiene que Renoir, por el contrario, es un pintor de la mujer artificial, de las muñecas, de la parisiense súper sofisticada. Y podemos decir, ¿cómo se compadece eso con la mujer natural de después? Bueno, porque hubo una evolución muy marcada en la obra y en el pensamiento de Renoir. Y han predominado en nuestra evaluación de Renoir
sus declaraciones tardías y su manera de pensar temprana ha quedado eclipsada o sepultada por eso. Las figuras femeninas que Renoir pinta en los 70, por ejemplo, el personaje de la señora del palco, o tantas otras parisienses o mujeres arregladas, sofisticadas, maquilladas, vestidas, que pinta en los años 70, en la época de su mayor compromiso con el impresionismo, representan bien una estética muy urbana, muy moderna. Hombre, que desde luego no es feminista en absoluto, la mujer es un objeto de contemplación, pero las mujeres que representa son mujeres potencialmente emancipadas, son mujeres que exhiben un grado de libertad, que no están como encadenadas a los niños o encadenadas a la naturaleza o posando delante de un río como un pedazo de carne. Son mujeres activas, son mujeres... yo creo que hubo una evolución por la cual Renoir se fue alejando, al mismo tiempo que se alejaba del impresionismo, se alejó de la ciudad, se alejó de la modernidad, se alejó de todo lo que había representado emancipación y cambio de los roles, y empezó a ver todo eso como un artificio insano y como una perversión de los papeles naturales y de los valores naturales. Y claro, lo que pasa es que todas sus declaraciones en su madurez fue cuando hizo más declaraciones, como suele pasar, cuando le hicieron más entrevistas y cuando recogieron más sus opiniones, y fue cuando, entonces, lo que ha pasado en la historia de su manera de pensar ha sido esa última etapa, la más reaccionaria en esto. Entonces, yo creo que eso que dices de la identificación de los niños y su feminización con el origen pertenece a la etapa tardía, pero es que los retratos de niños son de la etapa tardía. Los niños no tienen un papel antes de los 80. Claro, cuando él se convierte en un hombre de familia es cuando se establece, comienza su relación con Aline y el primer hijo reconocido, porque había tenido otros antes. El primer hijo reconocido nace en el 85. Y eso, yo creo que los hijos van a reforzar también ese giro. Entonces pertenecen a la constelación tardía, ¿no? Y desde luego comparto todo lo que dices de las inseguridades. Renoir era un pintor contra la imagen que tenemos de él, absolutamente marcado por la ansiedad, de quien todos dicen, todos los que le conocían, que era un señor cuya característica física más marcada es que estaba lleno de tics y que estaba perpetuamente nervioso. Iba, venía, salía, entraba, no estaba a gusto con este cuadro, no sabía qué hacer, lo deshacía, lo volvía a hacer. Los que le describen, sobre todo en los 70, lo describen así. Y eso se refiere tanto a su estilo, a sus inseguridades estilísticas, como seguramente a sus inseguridades de otro tipo. Y todas las declaraciones tardías, que son como de un... hay un deseo tal como de ostentar que él no es intelectual, que él no es moderno, que él no da crédito a ninguna duda moderna, que él no se plantea ninguna cuestión, que él es como de al pan pan y al vino vino de toda la vida, que él es como si fuera un campesino francés del siglo XVII. ¿Pero qué me está usted contando? Hay como un deseo de enterrar las inseguridades que las ha tenido de todos los calibres y seguro que también sobre sus papeles sexuales y sobre los papeles sexuales, las actitudes sexuales de otros. Yo lo creo, sí. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Es muy tarde, todo el mundo está ya... Yo solamente recordarles que a partir del 23 de este mes podrán recoger los certificados en información. Y muchísimas gracias.